Buenas tardes, Begoña. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte aquí. Hoy contamos con una auténtica cuentacuentos, ¿no? Y contadora, creadora y además cuentos muy especiales, cuentos terapéuticos, porque me contabas antes cómo comienza tu andadura con los cuentos desde la terapia, ¿no es así, Begoña? Sí, porque realmente yo estudié psicología y cuando empecé a trabajar como terapeuta infantil y juvenil me di cuenta que el cuento era un recurso muy valioso para entrar en contacto con el alma del niño, ¿no? De los niños para que no sintieran tampoco rechazo, algo como muy atractivo. Y que a través de los cuentos, donde ellos o ellas eran protagonistas y a veces no protagonistas, a veces eran personajes secundarios pero importantes, se entendían mejor a sí mismos y encontraban la salida a su propio laberinto. Entonces, ahí es donde empecé a escribir, con esa finalidad. Qué bien, qué suerte. Y qué suerte para los niños, ¿no? Contar con esas historias. Y luego hay una larga andadura hasta que llegamos al cuento que nos trae hoy, que son Los tesoros de Omar, que es un cuento que ha sido publicado por la editorial Desclés, de Bruguer, ¿no? Que también es la editorial que acompaña este espacio con esa filosofía de conseguir materiales que llegan a los niños, a las familias, que sean psicoeducativos, que nos acerquen al mundo emocional. Y tus cuentos, en concreto el de Omar, que es toda una colección, habla de emoción y valor, ¿no? Habla de la emoción de la alegría, pero también del valor del optimismo, de la capacidad de superación, de ver lo positivo de la vida, la generosidad. También habla del valor de la gratitud. O sea, que toca distintos ámbitos, pero dentro de una historia, yo creo que tierna y muy directa, que toca el corazón de los lectores. Y desde ahí, ¿qué parte del cuento es la que para ti es más inspiradora? Porque todo el cuento vas como desgranando una serie de valores que son realmente estupendos, ¿no? Y antes te comentaba que cuando se lo leía a mi hija cuando tenía unos 8 años, me decía, quiero ser como Omar, mamá, ¿no? Estas cualidades tan bonitas que tiene Omar. Claro, pues es que Omar es un niño que trabaja en un vertedero de basuras de Bombay, ¿no? Entonces, él lo que hace es buscar algo de utilidad para poderlo vender y luego poder comer con ese dinero que saca, ¿no? Pero, fíjate, voy a leer un pequeño texto muy pequeñito para que las personas que nos están escuchando sepan de qué va. Cuando Omar encontraba un tesoro, porque todo lo que encontraba que le resultaba valioso, a veces se lo quedaba, otras veces lo vendía, pero cuando ya era un tesoro, se lo quedaba para él. Cuando Omar encontraba un tesoro, aumentaba su habitual alegría, pero antes de enseñárselo a nadie, decía unas palabras de gratitud hacia aquellas personas que lo habían tirado, como si fuera una plegaria, en voz baja y desde el corazón. Solo recordaba de su madre esas palabras y las repetía sabiendo que en algún lugar alguien recibiría sus bendiciones. Y decía, gracias a la persona que me permite comer hoy, gracias y bendiciones para ella, que nunca le falte la alegría y que sea feliz. Así, como en un momento dado, pues se refleja esa bondad que tiene Omar, ¿no? Y cómo le llaman la atención cosas que a nosotros, pues por ejemplo, no nos llamarían la atención, pero a él, pues como no tiene nada, pues cualquier cosa bonita que encuentra, aunque esté rota, la limpia y lo considera un tesoro, ¿no? Y tiene una mochila donde va guardando sus tesoros. ¿En qué personajes o experiencia estás inspirado para escribir este cuento? Bueno, yo he estado en la India 2 veces y he conocido muchos niños que viven como Omar. Y lo que siempre me ha llamado la atención es su gran alegría, su sonrisa. O sea, ya pueden estar en situaciones tremendamente difíciles y que para nosotros serían dramáticas, ellos sonríen siempre.
Y cuando la editorial Desclée de Brouwer me planteó hacer una colección, yo enseguida supe que uno de los protagonistas de esta colección, Soy Valor, Soy Emoción, tenía que ser un niño de la India. Y que reflejara pues esa alegría en medio de una situación tan dramática, porque él es un niño huérfano, pero ha encontrado su familia, bueno, en otros niños, ¿no? Que comparten el mismo problema que él y que viven de lo mismo. Él además es muy generoso, pues como muchísimos niños que tienen dificultades en la India, que son generosos, lo comparten todo con los demás. Entonces, de ahí que yo tuve desde siempre la idea de que, bueno, cuando fuera posible, sacar a relucir la vida de estos niños. En realidad, en la colección, varios de los personajes son de diferentes nacionalidades y países, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo eso siempre lo tengo en cuenta y, por ejemplo, en Quilicolo, que es un cuento sobre la empatía, pues hablo de los refugiados, ¿no? De cómo les dejan una casa, una caseta, los dueños de un chalet, les dejan vivir allí, como a través de un perro que está abandonado, bueno, logran un encuentro muy bonito. En otros casos, por ejemplo, pues el llanto de los árboles son los indios mapuches de Chile, en Argentina también hay. Entonces, bueno, yo he querido poner como distintos personajes y distintos entornos. Juegos en la selva, pues aparece la selva amazónica también. Entonces, lo interesante de todo esto es que cualquier persona se puede ver reflejada en esa realidad, ¿no? Y aunque vengamos de culturas diferentes, tengamos distintas formas, distintas costumbres, pues el cuento llega al corazón de cualquier ser humano. Y en ellos, además, plasmas la visión del niño ante dificultades y cómo logra también superarlas. Claro, porque para mí, como te decía, el cuento siempre ha sido un recurso pues muy interesante, ¿no? Pedagógico y además súper interesante porque cuando yo veía cómo los niños reaccionaban en entornos de terapia, yo veía luego cómo se podía extrapolar, cómo de alguna manera, pues cualquier lector, cualquier niño que tuviera esa sensibilidad para contactar con los contenidos del cuento, le podía mover por dentro, le podía primero hacer como contactar con su mundo emocional, pero luego también con el mundo emocional de los demás, porque una de las funciones del cuento es esa, que te permite, a través del desarrollo de esa empatía, de ese conocimiento personal del mundo de las emociones, ponerte en el lugar de los protagonistas, sentir, entre comillas, con distancia de seguridad lo que ellos sienten, pero que te das cuenta de que al final es un idioma universal y que todos hablamos de emociones, todos queremos sentir esos valores en nosotros y en los demás, ¿no? De gratitud, de confianza, de optimismo, de valor, de generosidad, y todos compartimos las mismas emociones. Y por lo tanto, el cuento tiene esa función también, que le llega a cualquiera. Le llega a cualquiera y nos ayuda, como decías, a mentalizar, ¿no? A ponernos en el lugar del otro, a poder sentir su experiencia, que eso, poderlo desarrollar en la infancia es muy importante. Sí, y a veces incluso, fíjate, nos podemos poner en su lugar y decir, yo no hubiera hecho eso, o yo También. hubiera reaccionado de otra manera. Pues también es una parte muy importante porque Sí. te permite ampliar el bagaje de experiencias y de respuestas. Y tú dices, bueno, aquella persona hizo esto, aquel niño reaccionó de esta manera, pero si yo hubiera estado en su lugar hubiera hecho otra cosa. Y entonces los críos desde bien pequeños se dan cuenta de causa-efecto, que lo que haces en la vida tiene consecuencias y lo que haces en un sentido te lleva por un camino y las decisiones que tomas en otro sentido te llevan por otro. Entonces, esto, dar lecciones, los libros nos enseñan muchísimas cosas de cómo funciona el mundo, de cuántas experiencias se pueden vivir, cuántos entornos diferentes. Pero lo lees desde tu casa, conoces tu mundo, tu experiencia, tu vida más o menos lineal y, sin embargo, eres capaz de transportarte a otros mundos, a otras culturas, a otros entornos donde tú, por ejemplo, no tendrías experiencias directas, pues como irte a otro planeta, o uno de mis cuentos, por ejemplo, El paquete misterioso, que nos adentra en la realidad virtual y todavía nosotros pues, no vivimos en esa realidad. Entonces, esa es la magia del cuento, que es atemporal y te saca del espacio y del tiempo con una facilidad pasmosa y puedes aprender un montón de cosas en ese viaje, ¿no? que realizas hasta el final del cuento. Y además en la infancia, como eso se realiza a través de la imaginación, tú mismo estás viviendo esa historia, esa aventura también. Pues fíjate, uno de los descubrimientos, yo creo, más importantes de la neurociencia de estos últimos años ha sido demostrar que
nuestro cerebro no diferencia entre imaginado y vivido. O Sí, sea, en realidad, cuando tú estás leyendo un libro o estás viendo una película, te estás metiendo en esa realidad y en ese mundo, y para el cerebro tú estás allí. ¿Y ujú, cuántos críos me han dicho a mí? Dice, es que cuando esta escena de este cuento yo he sentido miedo y se me han puesto los pelos de punta. Claro, porque claro, tu cerebro siente ese mismo miedo que el protagonista, solamente que con una distancia, ¿no? Más atemperado, con un nivel de intensidad más bajo. Pero estás viviendo lo mismo. Entonces, fíjate qué riqueza tan grande, porque nos permite ensanchar nuestro campo de experiencias, pero a nivel cerebral también. Y nos ujú, permite comprender que la imaginación es una herramienta poderosísima, que está bastante denostada, que a veces no se sí. utiliza, que se deja como, bueno, esto es de niños. No, no, no. La imaginación es un elemento tremendamente potente para el adulto también. Bien manejado, nos puede hacer accesibles pues muchas experiencias en muchos mundos. Claro, de hecho, de alguna forma, el atractivo que tienen los cuentos para los niños es porque en el entramado que se va presentando hay una dificultad y se consigue una salida buena, optimista, ¿no? En este mismo cuento que estamos abordando, Los tesoros de Omar. Omar Sí, tiene muchísimas dificultades y sus acciones le llevan a que esas dificultades se resuelvan de una forma muy favorable. claro, él en un momento dado, Omar decide salir del basurero, ¿no? Porque ya era verano, el calor y el olor ya se le hacían insoportables, y además siempre con la idea de querer viajar hasta el mar, ¿no? Y querer salir de allí y ver otros lugares, ¿no? Pues se metió en la mochila todos los tesoros que había encontrado en el basurero, se despidió de sus amigos, bueno, y empezó a pedir por las calles. A medida que iba viajando, iba pidiendo ayuda, ¿no? Entonces se encuentra con una señora mayor que le dice, pues si quiere le llevo las bolsas que le pesaban mucho a la señora mayor, se las lleva a su casa. Entonces ahí la señora descubre que es un niño que no tiene familia, y es la primera vez que no solamente le da de comer, sino que le permite ducharse, se siente limpio y le cuenta un cuento. Entonces eso es la magia para él, que Sí, alguien le cuente un cuento que le abra todo un universo, ¿no? Y entonces le regala uno de sus tesoros a esta mujer, la mujer una ilusión tremenda porque ese objeto para ella tenía pues mucho significado, y es muy bonito, ¿no? Encontrar eso, que en ese viaje, como en todo camino del héroe o del protagonista, hay un viaje, hay unas experiencias, pues no sabes hacia dónde van a ir, porque llega un momento que tiene una experiencia un poco negativa, tiene un accidente de coche, ¿no? ujú. Casi le atropellan. Entonces, bueno, lo que aparentemente es una situación, vamos a decir, complicada y difícil, se transforma en una oportunidad para él maravillosa. Entonces, me están preguntando algunas de las personas que están escuchando desde qué Sí, edad. Desde los 6 años se puede ujú, recomendar este libro, porque evidentemente el cuento es como una cebolla con distintas capas, ¿no? Se lo podemos leer a un crío pequeño de 4 años y puede quedarse con un poquito la historia. El niño o la niña de 6 años, 7 años va a entender más en profundidad. 8 o 9 años, le va a sacar, bueno, muchas historias que hay dentro de la misma historia, porque la verdad es que hay muchas enseñanzas, hay lecciones muy bonitas de humanidad dentro del ujú. cuento. Entonces, a lo mejor, pues un niño o una niña de 8 o 9 años puede ya darse cuenta de esos detalles que yo también he incorporado. Pero por eso, se le puede leer a uno de 4 años perfectamente, yo lo he hecho, y entiende lo que es la historia más lineal, ¿no? Un poco la vida del niño, además no se lo cuentas todo seguido, le vas saltando algunas cosas, le vas contando lo más importante, le haces ver las ilustraciones, que las ilustraciones son maravillosas, de Carlos Fernández, ¿no? Y al pequeño le gusta más esa parte gráfica, ¿no? Y al niño o niña un poquito más mayores ya puedes meterte incluso en un diálogo, que yo no sé si tú hablaste con tu hija del libro, pero Sí, sí. seguramente pues te diría cosas curiosas, ¿no? Sí, sí, claro, sí que hablé con ella. Además, mi hija siempre ha sido todos los cuentos, lo más importante luego era hablar de los cuentos, ¿no? Claro, De claro. los personajes, y ella también, como comentabas tú antes, le gustaba, transformar o contar nuevas aventuras que podía. De hecho, con Omar contamos otras aventuras que podía haber vivido Omar cuando ya estaba Ah, muy en bien, en la casa con la familia que le adopta, ¿no? muy bien, De alguna muy bien. forma. Sí, sí, Sí. muy bien. Y además es que es la forma de co-crear con el autor, porque en realidad Ujú.
yo pienso que a todos los autores, por lo menos a los que yo conozco, nos gusta que nuestros lectores sean capaces de transformar lo que nosotros hemos escrito, añadiendo, quitando, sustituyendo, ¿no? Haciéndose preguntas. ¿Qué hubiera pasado si no le atropella justamente un médico, ¿no? ¿Qué le hubiera pasado? O una persona con buen corazón, porque a lo mejor, pues como nos encontramos a veces, que alguien atropella a otro y sale corriendo y desaparece, ¿no? Pues a lo mejor... Entonces, es bueno que el autor, yo por lo menos me siento muy orgullosa cuando alguien me dice, es que en vez de ese final le he dado otro, o me he inventado una nueva aventura con ese mismo personaje. Claro, es que el cuento nunca se termina, realmente termina porque hay un tope de páginas, ¿no? Y hay un tope de extensión, pero termina ahí, no, es como nuestra vida. ¿Nuestra vida termina cuando terminan las vacaciones de verano? No, empieza un nuevo curso y llegan nuevas historias. Entonces, es muy bonito. A mí me encanta que la creatividad también se desarrolle a partir de algo que yo aporto. Porque realmente cuando creamos, no creamos de la nada. Creamos en base a algo que tenemos, a nuestras experiencias, nuestras reflexiones, experiencias que incluso hemos visto en otros, no tienen por qué ser personales. Y entonces, con todo ese material creamos algo. Pues que bien que el lector también ponga su parte. A mí eso me encanta. Sí, antes comentabas lo que ha descubierto la neurociencia. Recientemente yo leía un artículo donde se había hecho una investigación para ver qué tipos de narraciones de cuentos eran los que generaban, digamos, mayor comprensión en los niños, ¿no? Y en la edad temprana, hasta los 5 o 6 años, haciéndoles pruebas de resonancia, lo que habían visto es que los cuentos con ilustraciones, esas ilustraciones ayudaban mucho en la comprensión. Y no solo en la comprensión, sino también en la capacidad para que luego el niño generara también imágenes mentales. Bueno, aquí es muy curioso porque yo, por ejemplo, la primera publicación, el primer libro que me publicaron en el año 2003 fue Cuentos para sentir y eran 46 cuentos que ya van por la edición 25, me parece, 26, ya no he perdido la cuenta, pero vamos, que están teniendo mucho éxito. Y estos cuentos no tenían ilustraciones, ¿no? Eran simplemente cuentos y después del cuento había una serie de preguntas que se podían hacer o no en función de que yo lo había escrito en terapia y que me parecía interesante dar a los adultos un guión, una especie de guión, siempre fuera del cuento, que se podía utilizar o no, pero que si tú querías a lo mejor hablar con tu hijo de la envidia y no sabías cómo, a lo mejor le leías un cuento del capítulo de la envidia y luego decías, ¿y a ti te ha pasado eso alguna vez? ¿Y cómo reaccionaste? ¿O tienes algún amigo tuyo que tiene envidia de ti? Es decir, una serie de preguntas. Entonces yo me di cuenta de una cosa, cuando fui no sé si a la primera o la segunda feria del libro, y habían empezado a salir ya los cuentos, algunos de esos cuentos ilustrados, me encontré que, por ejemplo, se acercó a la caseta un niño con la historia de Dracolino y venía con ella para que yo se la firmara, se la dedicara, pero no venía a comprarla porque ya la había leído. Sí. Ya se la habían regalado. Y me dijo, ay, yo me había imaginado a Dracolino de otra manera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú lees un libro que no tiene imágenes, se están potenciando áreas del cerebro como la imaginación, porque tienes que poner imágenes. O sea, el niño tiene que poner imágenes, ¿eh? Cualquier niña que escucha que el príncipe no sé qué, él pone imágenes y se imagina a ese príncipe o se imagina a ese dragón o se imagina a esa campesina, se lo imagina y le da una forma, Bueno, el caso es que luego cuando este niño leyó el Dracolino, dice, ay, mira, pues yo no me había imaginado así a Dracolino. Y entonces yo me enrollé un poquito con él. ¿Cómo te lo habías imaginado? No, pues era más pequeño y las alas eran así. Digo, ay, pues dibújalo y ponlo en tu habitación porque ese es tu Dracolino. Este es el del ilustrador que se lo ha imaginado así. Pero tú puedes seguir imaginándotelo como quieras, ¿no? Entonces, cada cosa, el cuento ilustrado o no ilustrado potencia cosas distintas. Entonces, en los muy pequeños, de 3 a 6 años, se fijan muchísimo en la parte gráfica. Yo por eso cuido mucho que los ilustradores que por lo menos van a ilustrar mis cuentos, estoy en contacto con ellos, les doy sugerencias para que sean muy expresivos, para que metan incluso información que yo no doy, que eso también es un valor muy interesante de los ilustradores. Los buenos ilustradores aportan algo que el escritor no ha dado, ¿eh? Y eso complementa muchísimo. Entonces, cuento ilustrado o no ilustrado, trabajas distintos aspectos del cerebro, pero ambos estimulan muchísimo la imaginación, la generación de imágenes
o la generación incluso de recuerdos, porque cuando tú has leído un cuento y has visto unas ilustraciones, yo he hecho eso, la prueba, cuando he ido a escuelas, ponen solamente la ilustración y ya viene toda la historia que acompaña a esa ilustración, Sí. porque la memoria asociativa es mucho más fácil, ¿no? De trabajar con esa imagen potente. Estabas hablando de las ilustraciones y aquí ya en la portada, ¿no? Se ve cómo el ilustrador ha captado el espíritu de Omar. Está dormido y está sonriendo. Sí, sí, sí. Está dormido y está sonriendo porque está soñando. Ha encontrado una pelota Sí. y entonces se imagina pues que esa pelota, pues posiblemente él podía haber sido el jugador que ha marcado para su equipo, ¿no? Entonces está soñando feliz con la pelota entre las manos y yo creo que ahí el ilustrador supo captar muy bien lo que yo quería transmitir. Y yo creo que Omar no pierde la sonrisa en ningún momento. Solamente cuando la atropellan, porque se asusta mucho, que es normal. Claro. A ver, no sería normal que estuviera sonriendo cuando le atropellan, ¿no? Eso es normal. Pero prácticamente en todas las escenas está o sorprendido o sonriente, ¿no? Cuando es generoso, porque le encanta ver la sonrisa en otra persona con sus actos de generosidad, pues se siente agradecido también por lo que le ayudan las personas que se encuentran en el camino. Y él sigue feliz porque todo es una sorpresa para él. Ha empezado un camino, no sabe dónde le va a llevar, pero lo que sí sabe es que le saca. ¿De dónde le saca? Le saca del basurero, le saca de un lugar que ya no le gusta. Y él quiere aprender a escribir, quiere aprender a leer, quiere aprender cosas del mundo. Entonces, es muy bonito porque el ilustrador ha captado, pero perfectamente en todas las ilustraciones, quién es Omar. Alguien, un niño de un corazón enorme, está claro. Begoña, ¿en qué momento tú te das cuenta o percibes el valor que tienen los cuentos a nivel terapéutico? Porque empiezas a utilizarlos muy pronto en tu consulta. Yo había leído cómo en Oriente la medicina ayurvédica recomendaba cuentos, los médicos ayurvédicos recomendaban cuentos, además de medicinas naturales, ¿no? Tradicionales. Y en la India me encontré también con esa También, realidad sí. de los contadores de cuentos que eran, bueno, muy valorados en muchas culturas. Hoy en día en el Tíbet, a los lamamanis, que son los profesionales cuentacuentos, son muy valorados y les pagan muy bien. O sea, quiero decir, y me dio como ganas de retomar ese estatus para el cuento, potenciar su valor como elemento terapéutico y que además es un elemento que engancha a los críos, pero rápidamente. No, si tú le dices a un niño, ¿quieres que te cuente un cuento? Sí, es que es lo primero que te dice. No sabe ni de qué va, pero te dice sí. Entonces yo en la consulta, cuando veía que algún niño pues venía pues así como con su problemática, como si fuera un peso, ¿no? Que le pesaba mucho en la espalda. ¿Quieres que te cuente un cuento? Sí. Y digo, ya está, este es un vehículo. Entonces ahí empecé y vi por propia experiencia cómo funcionaba. A veces yo completaba el cuento, otras veces lo completaba ese niño o esa niña, o incluso jóvenes, y trabajo con adolescentes también, que entraban totalmente de lleno. Otras veces les decía, ilústrame el párrafo que te haya gustado más, ¿no? Si se le daba muy bien dibujar. Entonces íbamos trabajando, íbamos viendo además pues que podía transformar el cuento igual que podía transformar su realidad. Entonces, en terapia es muy interesante, yo creo que todos los psicólogos pues lo sabemos, ¿no? Que hay cosas que el niño tiene que asumir porque no puede evitar, por ejemplo, un maltrato, si ha sufrido un maltrato, es una experiencia que le deja huella, pero él no lo puede, no ha podido evitarlo, tiene que vivir con esa experiencia. El pasado no se puede borrar. Pero yo le decía, pero ahora puedes escribir tu propia historia a partir de ahora, ¿no? Entonces, el cuento era un símil porque, vale, el cuento que yo me he inventado llega hasta aquí, pero ahora tú vas a continuarlo. Y a lo mejor paraba en una situación difícil. Imaginad que este cuento para y termina cuando le atropellan. Entonces le digo, fíjate tú, ahora el pobre, ¿qué va a pasar con él? ¿No? Y ese niño era capaz de generar una respuesta positiva y yo decía, ves, pues en tu vida pasa igual. Es que a veces no lo tenía ni que decir, porque ellos decían, bueno, yo también puedo cambiar esta situación. Hay cosas que no, que tendré que asumir, pero hay otras cosas que sí puedo cambiar. Y ese es el proceso mágico de la terapia, ¿no? Y el terapeuta es un privilegiado porque acompañamos en el camino a personas que están descubriendo sus poderes, sus capacidades de resiliencia, de salir adelante, ¿no? Y de superar sus dificultades. La capacidad de crear nuevas salidas, ¿no? Nuevas. Claro. Muy, Sí, muy no esperar que importante. vengan de fuera, porque muchas veces
sobre todo yo me he encontrado, ¿no?, con jóvenes que esperan que se transforme su entorno o que pase algo. No, no, tú tienes que crear tus propias salidas a tus propios problemas, igual que puedes crear un final diferente para este cuento. Y en este caso, igual nos podías leer precisamente ese pedacito cuando es atropellado y Sí, lo que le ocurre a Omar, ¿no? Porque también habla de su espíritu, del espíritu de Omar. sí. Apenas habían dado unos kilómetros cuando un coche que pasaba a toda velocidad estuvo a punto de atropellarle y Omar, al intentar esquivarlo, se cayó en la cuneta. El conductor bajó del coche y le preguntó muy asustado: ¿estás bien, muchacho? No te he visto, lo siento mucho. No se preocupe, solo creo que me he torcido el pie. Por suerte aquel hombre era médico, así que se acercó al coche, sacó su maletín y le vendó el pie. Después le preguntó un poco preocupado: ¿a dónde ibas, muchacho? Si quieres puedo llevarte, porque ahora no puedes andar. Y entonces él le cuenta: salí de Bombay hace 2 días y voy hacia el norte, pero no pasa nada porque nadie me espera, así que caminaré despacio. Entonces Omar le contó su historia y le enseñó con orgullo sus tesoros. Ujú. Y ahí pues establece una relación que el médico le lleva a su casa y conoce a su hijo y ahí empieza, ¿no?, otra parte bonita de la historia de Omar, donde, bueno, van a pasar cosas sorprendentes. Sí, y bueno, y lo sorprendente es la generosidad de Omar, que le enseña uno de sus tesoros y el médico que le ha atropellado le dice el gran valor que tiene uno de esos tesoros, que él Sí, lo sí. desconocía, ¿no? Y sin embargo se lo regala. Y O se lo sea, regala. Omar va regalando a lo largo de su camino, se encuentra con personas a las cuales alguno de sus tesoros les hace mucha ilusión y él se lo regala. Es Ujú. decir, tiene una generosidad y un desprendimiento, un desapego total, porque dice, bueno, me gusta, pero a ella o a él le va a gustar más, pues se lo doy, ¿no? Y al final, pues como acaba el cuento, ¿no? Se queda sin sus tesoros, pero encuentra otros más Ya. valiosos para él que no son objetos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito también. El que no se apega a las cosas tan bonitas que lleva consigo, que son 5 cosas, 4 cosas que lleva, sino que las va dejando. Y a medida que es generoso, la vida le trae cosas positivas. Eso también es un aprendizaje muy bonito. Y lo que has señalado, que descubre que los tesoros son las personas, ¿no? Claro, las personas, las experiencias que le están Ujú. proporcionando esas personas, todo lo que está aprendiendo de esas personas, eso forma parte ya de su bagaje, que él cuando estaba en ese basurero pues no tenía esas experiencias, ¿no? Ni sabía todo lo que existía más allá de ese entorno conocido. De la colección, Soy emoción, soy valor, ¿qué otro cuento destacarías tú, Begoña? Porque tenemos varios títulos más. Sí, mira, a mí me gusta mucho, bueno, la verdad es que me gustan todos mucho, pero El domador de miedos está teniendo mucho éxito, que, bueno, pues un poquito se trabajan los miedos, cómo abordarlos, y también El clan del talismán, Ujú. que, bueno, toca un tema que ahora mismo pues es un problema social, el bullying, toca el tema de los amigos, toca el tema de si estás dispuesto a hacer cualquier cosa para que los demás te acepten o no, o no estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Se plantean dilemas morales muy interesantes en el clan del talismán y es un canto, por supuesto, aunque se trata de la amistad, es un canto también al respeto a la naturaleza, al respeto a uno mismo, a Ujú. su propia dignidad y el cómo también el grupo de amigos, cuando descubres la verdadera amistad, te das cuenta que un buen amigo no te ayuda, o sea, no te obliga a ser distinto de como eres, te ayuda en todo lo que puede, pero no te provoca miedo, no te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer, no te pone en situaciones de riesgo. Entonces, el protagonista descubre, ¿no?, lo que es la verdadera amistad, que al principio no tenía muy claro y quería ser amigo de los que eran más, bueno, pues más valorados en la clase, ¿no? Del Ujú. grupo de los guerreros, que eran como los Sí. más fuertes, los más... Y bueno, esos dos cuentos, a mí todos me gustan, pero esos dos, por ejemplo, he hecho bastantes cuentacuentos porque me lo han pedido en las escuelas. Ujú. Y El domador de miedos, claro, toca un tema que es universal, que es el tema de Claro. los miedos. Entonces, ¿cómo abordarlos, no?
Y es de un niño que tiene tal cantidad de miedos que decide ir a buscar un mago que le han dicho que es un mago que quita los miedos, que con sus magias le va a quitar los miedos. Entonces, bueno, le mete en un proceso muy interesante para que él descubra el poder que tiene dentro y cómo dentro de sí también está la valentía. Y que esa valentía le puede hacer y le puede ayudar a enfrentarse precisamente a sus miedos. O sea, que cada cuento trata pues una emoción. Campo de Amapolas, por ejemplo, sobre la vergüenza, ¿no? Ese es El muy canto de los bonito también. árboles, la tristeza. Planeta Musarañas, que es muy divertido, sobre el enfado. Este es muy divertido y algunos adultos me han llamado la atención porque aquí no quedan muy bien parados los padres. El padre y la madre no quedan muy bien parados. Porque, bueno, pues porque, a ver, a mí también me gusta trabajar un poco el humor y en Planeta Musarañas, pues la madre es una obsesiva de la limpieza y va con el quitamanchas detrás del protagonista pobre porque se mancha, siempre que come o hace algo se mancha, y el padre es súper puntual y le exige ir a toda una velocidad que el crío no da más de sí, ¿no? Le entra muchísima ansiedad, entonces se enfada por eso. Cada cuento de la colección trata, pues eso, una emoción o un valor. La extraña herencia de la abuela, pues la honestidad, por ejemplo. Mi lugar secreto, que es otro muy interesante y ahora en estos tiempos yo creo que muy, muy, muy positivo, sobre la calma. Trata de la calma. Es el único cuento donde el protagonista se dirige al lector. Solamente hay un protagonista y se dirige al lector. Y le dice, ¿sabes? Yo tengo un lugar de calma que me he creado en mi imaginación y cuando me pasa esto y esto y esto, me calmo yendo a ese lugar. Entonces, ayuda al lector a crearse con su imaginación también un lugar donde calmarse, relajarse, ¿no? Salir de las preocupaciones. A lo largo de lo que vas planteando se va viendo el valor que tienen los cuentos o la capacidad que tienen los cuentos para abordar temas que igual de otra forma sería mucho más complejo con un niño, ¿no? La verdad es que sí, porque en realidad cuando tú quieres hablar con tu hijo, con tu hija de una emoción o de un problema o de algo que ha pasado, entrar en el corazón del niño, como yo siempre digo, hay que llamar a la puerta. No siempre puedes entrar, cuéntame y dime esto, ¿no? Así como un interrogatorio. No se puede hacer. O bueno, por lo menos yo creo que no se debe hacer. Que no es la vía, porque a veces generamos rechazo y resistencia justamente. Y sin embargo, el poder comentar un cuento, o sea, es tremendamente sanador. ¿Cuántas veces yo llevo, pero muchos años ya, recibiendo correos de padres o madres agradecidos, que incluso hace poco me llamó mucho la atención simplemente un cuento que estaba en ese libro de cuentos que he comentado, cuentos para sentir, sin ilustrar, ¿eh? Era un cuento que cada día la mamá le leía un cuento al crío de 8 años. Él ya sabía leer, pero le pedía a su madre que se lo leyera y que luego le hiciera las preguntas, o sea, que ya sabía él que era un lugar y un momento muy bueno para las confidencias. Y en un momento dado, en uno de los cuentos donde un niño no tiene asertividad y bueno, recibe una paliza porque no lleva un día el balón, pero él llevaba el balón al colegio para que jugaran los demás. A él no le dejaban jugar con su propio balón y aceptaba eso como normal. Entonces, de repente su hijo le dice, a mí me pasa eso, a mí también me pasa eso. Tengo que llevar a clase tal cosa o incluso una cantidad de dinero le tenía que entregar a alguien y si no lo llevo me pega. Entonces, claro, la madre se quedó y gracias a ese cuento puedo hablar. Y era una situación que llevaba un mes ya. Entonces ella me dijo, ¿y si yo no hubiera podido entender esto, ni hubiera podido hablar con mi hijo, ni mi hijo se hubiera abierto? Porque a lo mejor a él le daba como mucho miedo, pero también vergüenza contárselo a sus padres. Le daba vergüenza porque decía, me van a decir que soy tonto, que por qué hago esto, pero era más el miedo que tenía a ese grupo de brutos de su clase o de su colegio que la confianza que tenía en su casa. Entonces, los cuentos a veces generan ese espacio para hablar. Y de una manera lúdica y divertida, porque tampoco hay que tomárselo como muy en serio. Tú puedes decir, a ver, y este planeta musarañas, pero claro, es una exageración que la madre esté todo el día con el quitamanchas detrás, el pobre estaba agobiado y tal. Y tú te sientes agobiado, a lo mejor por alguna cosa que hago yo, le puede preguntar la madre así en plan graciosa, ¿no? Y a lo mejor descubre cosas. Pues sí, no me gusta que me hagas esto o no me gusta que me digas esto. Bueno, pues es un momento muy bueno para hablar y para buscar ese encuentro. Que en un diálogo sin más, pues a veces nos surge.
y que aquí, como el cuento es un puente que conecta personas, Claro. pues te puede conectar corazón con corazón y darte cuenta de, pues de pequeños detalles de la vida de tu hijo o de tu hija o incluso tuyos, porque a veces los adultos también se ven reflejados, ¿no? Bueno, que te hagan reflexionar y te permitan abrir una vía de comunicación muy sincera y muy calmada, ¿no? Y a veces viendo algo en otro personaje nos resulta más fácil abordarlo o incluso llegar a esa reflexión. Claro, porque en el fondo el cuento también es un espejo. Ujú. Yo siempre digo que el lector se conoce mejor a sí mismo mientras más lee, porque cuanto Sí, más lees, cuantos más personajes entran a formar parte de tu imaginario, cuantas más vivencias tengan esos personajes, más te ves tú reflejada y dices, pues esto conmigo sí, pues esto conmigo no, pero fíjate, si yo me viera en esta situación, reflexionas sin darte cuenta, te proyectas. Pero como es un espejo, también te ves a ti. Te proyectas en el personaje, pero te ves a ti. Y de una manera muy sutil y muy casi sin que se note, te das cuenta de cosas, de actitudes de los personajes, de formas de responder que tienen, de formas de pensar, de cómo resuelven un conflicto, cómo salen de una situación difícil, qué hacen si no se enfrentan, qué consecuencias hay cuando no se quieren enfrentar a esa situación. Entonces, todo eso está presente en la mayoría de los cuentos, porque casi todos los cuentos tienen un inicio, luego tienen un nudo, una situación ujú. tensa, ¿no? Tienen momentos difíciles y ese protagonista va pasando por situaciones, va reflexionando, va haciendo cambios y va encontrando luego soluciones, ¿no? Y hay un final. Es como la vida en miniatura. Un cuento son fragmentos de vida que te pueden venir bien para conocerte más. Claro, y a mí me parece que son especialmente valiosos, sobre todo cuando abordan emociones que son complicadas, como la vergüenza, ¿no? Que ocurre en el bullying Sí. o el campo de amapolas. Yo es un cuento que he utilizado mucho en consulta. Ah, pues me alegro un montón, porque Ujú. aparte que está maravillosamente ilustrado por José Luis Sí, Navarro, Campo de Amapolas es bellísimo para trabajar la vergüenza y sobre todo porque explica a los niños que es una emoción natural y que además la vergüenza tiene un drama, entre comillas, que no tienen las otras, y es que se te nota, aunque no quieras. sí. Tú puedes sentir miedo y disimularlo, pero si tienes vergüenza y te pones rojo, es que no puedes disimularlo. Y entonces es peor, porque los demás se dicen, ah, mira, se está poniendo rojo, con lo cual peor. Yo por eso en este cuento Campo de Amapolas, pues expuse y intentaba que los niños comprendieran, los lectores, que había distintos motivos para sentir vergüenza. A veces solo depende de ti, por ejemplo, ante una mentira, que te pillan en una mentira. Tú has dicho algo y es mentira. Cuando te Ujú. pillan, pues sientes vergüenza. Y otras veces porque no quieres que los demás vean algo de ti. Y otras veces por una situación en la que tú no te sientes cómoda. Otras veces porque no te atreves a hacer algo por primera vez y te da vergüenza la primera vez, pero ya la segunda ya menos, tal. Hay distintos motivos. Y la vergüenza, como todas las emociones, son lícitas. Están ahí para darnos una información. Y yo creo que es muy sanador porque esa emoción, cuando la superas y cuando dices, bueno, es que no me va a importar ponerme rojo porque ya sé que es una reacción, pero poco a poco voy a ir sintiendo vergüenza por menos cosas, me voy a atrever a hacer más cosas. Hay personas que incluso llegan a la edad de adultos y todavía les da vergüenza algo, cantar en Ujú. público o hablar en público o hacer alguna cosa y tú dices, bueno, no pasa nada, ya tengo el valor dentro de mí como para poderme enfrentar a ello, pero no va a ser una emoción que me coarte, que me impida vivir emociones, situaciones, experiencias, cosas que yo quiero hacer, ¿no? Entonces es una emoción que a la vez provoca el no vivir otras, porque te impide, por ejemplo, enfrentarte a un miedo o te impide tener una experiencia de alegría, de Sí. cosechar un éxito, porque cuando te atreves a algo y lo superas, tienes una sensación de orgullo, ¿no? Y de alegría, de, ah, qué bien, que lo he conseguido. La vergüenza a veces te impide, es como una emoción que te pone ahí la puerta. Y por eso pienso que a cualquier niño o niña que haya sentido vergüenza en algún momento lo puede ver reflejado ahí y que los cuentos no solamente dan una vía de entrada a esa emoción, sino dan una vía de salida. ¿Qué puedes hacer para superar o para manejar bien esa emoción? Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque aprenden a través de los recursos que plantea el cuento y ellos mismos van generando nuevos recursos también, ¿no? Es como que se lanzan a Claro. buscar otros diferentes. Claro, el cuento al final te da algunas herramientas y te dice, pues, qué hace la protagonista, que es una niña china adoptada,
¿Qué hace cuando se enfrentan con ella o le insultan o se avergüenza de no saber hablar bien? ¿Qué hace ella? Pero el lector dice, pues yo hubiera hecho esto y esto y esto. Entonces, claro, te da una pista, pero no te las da todas. Y es que además eso es lo bonito, que cada ser humano encuentre las que a él o a ella le vengan bien. Porque en un momento dado te viene bien una salida y a lo mejor en otro momento no. En un momento dado te ayudan los amigos o te ayudan las personas que te quieren y que tienes alrededor y otras veces te encuentras tú solo frente a esa situación y tienes que buscar la salida. Por lo tanto, dar pistas no significa dar recetas. Yo doy pistas y luego tú buscas otras salidas. Y eso es, yo creo, muchísimo más creativo, pero además más práctico. Pues yo les invito a los que nos están escuchando que si realmente quieren seguir conociendo tus cuentos dentro de esta colección, se van a encontrar ahí con títulos, como estás señalando, muy, muy interesantes, ¿no? Todos ellos publicados por la editorial Desclés de Bruguer. Y Begoña, ahora me gustaría plantearte una pregunta diferente. Hablando de cuentos, ¿cuál ha sido uno de tus cuentos favoritos o uno de esos cuentos más entrañables? Yo recuerdo muchos cuentos que he leído de pequeña, pero yo creo que uno me marcó porque a los 6 años me regaló mi tía, que era maestra, un libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, ilustrado, unas ilustraciones de acuarela bellísimas, ¿no? Entonces yo ya llevaba leyendo un tiempo, pero como que me enfrentaba no a un cuentecito sencillo de pocas páginas, sino a un libro un poquito más largo. Y cuando llegué al final y vi que Platero moría, me quedé así un poco extrañada y dije, bueno, y yo, ¿por qué no puedo inventarme otras historias con Platero, no? Y ahí empecé a escribir pequeños relatos de Platero. Y yo creo que ahí, me parece a mí, cuando hago así un poco de reflexión, digo, yo creo que ahí nació el darme cuenta de que la creatividad y la imaginación pueden llevar a la vida a un personaje que en la idea del escritor original murió. Y yo dije, bueno, vale, para Juan Ramón Jiménez, Platero ha muerto, pero yo lo puedo revivir y puedo hacer que viva otras historias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí empezó un poquito el gusanillo de escribir y ya no me ha abandonado nunca. Pero luego en la adolescencia escribí poesía también y realmente cuando acabé la carrera fue cuando a los 23 años empecé también a escribir para terapia. O sea que yo pienso que aquel cuento me marcó como que me dio a entender la posibilidad de recrear mundos, que aunque el personaje ya estaba dado por Juan Ramón Jiménez, yo podía inventarme historias nuevas con esos personajes y les podía mantener vivos, ¿no? Que es la idea del poder creador. Bueno, Juan Ramón lo mató, pero yo lo puedo mantener vivo todavía un tiempo más. Entonces, no lo viví como un rechazo a la muerte, porque alguna vez me lo han preguntado. No es que no quisiera que Platero muriera, sino que dije, bueno, vale, va a morir, pero le han podido pasar más cosas antes de morir. Claro. Entonces, puede incluso morir de viejo ya, pero le pasan más cosas y esas cosas me las puedo inventar yo. Y yo creo que eso es muy interesante y además es muy divertido, ¿no? Que cualquier lector haga lo mismo con cualquier cuento. Bueno, este es el final que le ha dado el autor, pero a ver qué otras aventuras meto yo por medio. Eso sería muy bonito, la verdad. Y que hubiera cuentos donde hubiera páginas en blanco para que los lectores pudieran decir, bueno, pues este capítulo ahora lo escribo yo. Y bueno, ya sé que luego el cuarto va a seguir el autor inventándose otras historias, pero aquí me dan un espacio para que yo co-cree con el autor, ¿no? O sea, me parece que sería interesante. Sí, es un cuento interactivo con el autor de alguna forma, ¿no? Mi hija no hace tanto leía un cuento en la escuela que luego terminaba el cuento y el autor les ofrecía la posibilidad pues de que se comunicaran con él a través del email, mandándoles sugerencias, aportaciones de qué les había parecido. Ahora toda esta tecnología también es como que nos abre más posibilidades. Sí, y además yo creo que es una manera de incentivar la lectura, ¿no? Porque en realidad todo el mundo habla de que ya no se lee tanto, pero dependiendo de qué entornos y de qué familias y de qué escuelas. Yo conozco planes lectores fantásticos y escuelas que están apoyando la lectura y familias que saben sus hijos que todos los meses o cada 2 meses le regalan un cuento o cuando hay un regalo que hacer ya saben que va a pedir un cuento. Entonces,
pienso que lo que a veces falla es el encaje entre las necesidades de los pequeños, de las edades, y los temas. Entonces, si les obligamos a leer cosas que no les apetecen o cosas que no tienen nada que ver con su mundo, van a rechazar la lectura porque se va a convertir en un hábito pues que no les gusta nada, que les cuesta, que hacen un esfuerzo y encima no se divierten. No, hay que buscar esos temas que les enganchan, esa posibilidad de que co-creen con el autor, que diseñen ilustraciones para ese relato, que entre un grupo de 4 o 5, yo cuando voy a coles y hago así alguna actividad divertida, nos inventamos un cuento entre 20 o 25 de la clase. Sí. Y ahí se dan cuenta de que realmente ellos también pueden seguir escribiendo. O sea, de un buen lector puede salir un buen escritor. No conozco a ningún escritor que no haya sido un buen lector. Entonces, se puede incentivar la lectura y ahora mismo hay muchísimas facilidades para hacer lo que tú dices, que sean cuentos interactivos y que o bien completen las ilustraciones o bien completen texto o den diferentes finales, que eso es importante también. La historia que nos cuentas tuya, ¿verdad? Habla de eso, de cómo eras una buena lectora y terminas convirtiéndote pues en una escritora de cuentos, entre otras muchas cosas. Sí, porque además al final un escritor se nutre de todo lo que ha leído. Lo que digo, lo que ha leído, lo que ha experimentado, lo que han experimentado otras personas alrededor. Yo creo que los escritores estamos observando el mundo. Hemos observado lo que hemos leído, nos lo hemos recreado, nos lo hemos imaginado, pero luego también observamos. Yo observo mucho la naturaleza, vivo en el campo, entonces la naturaleza me da muchas pistas para cómo inventarme un cuento sobre esto, sobre lo otro. Y yo creo que hoy falta en las escuelas el hábito de observación y de reflexión. Entonces, si incorporamos en las familias, en las escuelas estos dos hábitos, vamos a propiciar muchísimo más la lectura, que es un hábito de tranquilidad, de calma, de reflexión contigo mismo y con el libro, pero también de observación. Entonces, reflexión y observación, pienso que cultivando esos dos hábitos y apoyando el rato de lectura como un rato de calma, como un rato sagrado, como un rato donde te puedes evadir de la realidad cotidiana, y dándole el valor que tiene, vamos a apoyar que esos lectores sean futuros escritores y que la rueda de la creatividad no pare nunca, ¿no? Continúe, ¿no? Sí. Que es muy interesante. La colección dentro de la editorial Desclés se llama Soy emoción, soy valor. ¿Por qué ese título o ese nombre a la colección? Porque cuando Desclés me planteó esta colección y me pidió un título, yo pensé que más allá de ser un elemento de educación emocional, como muchos de los cuentos lo son, también podíamos incorporar el tema del desarrollo de valores, porque emociones y valores tienen muchos puntos en común y tienen muchos elementos que puede aglutinar un relato. Entonces, soy valor, soy emoción y debajo de cada título en mi catálogo lo pongo y en mi página web está el catálogo, pues pongo si es sobre el enfado, si es sobre la honestidad, si es sobre la vergüenza, si es sobre el respeto, si es sobre la empatía, sobre la paciencia, sobre la colaboración, sobre la amistad, la valentía. Entonces, los valores y las emociones están muy vinculados porque fijaros, en los cuentos, precisamente en los tesoros de Omar, en el cuento que estamos hablando hoy, no se puede separar la alegría de la generosidad y de la gratitud. No se puede separar. Incluso algunos lectores me han dicho, ¿y por qué has puesto que es sobre la alegría? Y entonces yo les he dicho, pues porque los niños de la India que yo conozco siempre muestran alegría, aunque estén viviendo situaciones difíciles. Y entonces he querido hacer ese guiño a Omar contento, a pesar de lo que está viviendo. Pero no es solamente la alegría de lo que habla el cuento. Como he dicho antes, habla del optimismo, habla de la generosidad, habla de la gratitud, porque da gracias por cada cosa que se encuentra, que le puede dar de comer, y habla también de la empatía, de cómo en la última casa donde está este médico, pues es capaz de darse cuenta de lo que le pasa al hijo del médico y entrar en contacto con él. O sea, es un niño que está viviendo unos valores, que ha heredado de su madre, porque su madre le ha dicho que sea agradecido siempre, que vea la vida en positivo. O sea, él se acuerda de su madre en ese, vamos a decir, en ese inculcar una serie de valores que aunque fuera un niño pobre y huérfano, él tenía ya esos valores que su madre le había dado. Y casi todos mis cuentos, y sobre todo en esta colección, tienen alguna emoción básica, pero luego también tienen algún valor.
Lo que pasa es que había que elegir. Y entonces yo, Claro. pues, digo, bueno, este cuento sobre la honestidad, bueno, sí, sobre la honestidad también, pero también habla de la envidia, por ejemplo, ¿no? Y que una persona no es honesta por envidia. Entonces, es muy interesante que los lectores también descubran, ¿no?, qué emociones están sintiendo los personajes. Y no tienen por qué saber de qué va el cuento. Yo siempre digo, cuando me consultan las familias o en las escuelas, ¿les decimos que es un cuento sobre la envidia? No. ¿Les decimos que es un cuento sobre la honestidad? No. Es que no hay que decir nada, no hay que dar grandes lecciones. Es un cuento. Y luego, Ujú. y fíjate, oye, fíjate esta, ¿y por qué robaba botones? ¿Por qué tenía envidia de este? ¿Por qué hacía esto? Bueno, y ahí saldrá el tema, pero no hay que anticipar nada. Por eso a veces me dicen, ¿y usted por qué dice de qué va el cuento? Bueno, pues porque yo, por ejemplo, en mi catálogo, que lo tengo aquí, pues como las personas me dicen, por favor, ¿me dices un cuento que pueda yo ayudar a mis hijos a que entiendan lo que es el respeto? Bueno, pues hay uno que es el respeto, Juegos en la Selva. O sea, lo hago simplemente a modo de didáctica y de ayuda a los adultos, nada más. No tiene otra finalidad. Y luego para que vean, pues eso, que en una colección se pueden desplegar pues una serie de emociones diferentes y a lo mejor si tu hija o tu hijo siente vergüenza y tú sabes que le puedes ayudar con el cuento sobre la vergüenza, mejor que le cuentes Campo de Amapolas que no Los Tesoros de Omar, por ejemplo, si tienes que elegir Claro. uno de ellos, ¿no? Aunque luego continúes con otros, pero yo creo que se da opción a que el adulto encuentre también pues lo que tantas veces me preguntan. Es que todos los días yo recibo correos o WhatsApp solicitándome, por favor, un cuento donde se vea la empatía con claridad, un cuento donde yo le pueda enseñar a mi hijo a superar los miedos. Entonces, en el catálogo que está en mi página web está puesto la emoción o el valor que trata. Por eso la colección se llama Soy Valor, Soy Emoción. Soy emoción. Ujú. Y bueno, además, a través de incluso en la presentación de la mamá, que es tan poquito espacio el que ocupa, pero cuánto trasciende, ¿no? Porque ahí estás transmitiendo la importancia de los valores que los padres también transmitimos a nuestros hijos y cómo eso queda en ellos. Queda en ellos, seamos conscientes o no. O sea, Exacto. Ujú. a veces se transmiten los valores de forma no verbal. No es que le vayas a dar, yo que sé, una lección sobre la honestidad, pero si tu comportamiento es honesto, si Ujú. defiendes la verdad, si valoras el decir la verdad y que haya confianza en tu casa para que, aunque hayas hecho una trastada, seas capaz de decir que lo has hecho tú y no echar la culpa a tu hermano, si hay unos valores que se están viviendo en familia, tú te impregnas de ellos. Entonces, los llevas a lo largo de tu vida y si tienes hijos, se los enseñas a tus hijos, porque si a ti te han venido bien, pues los transmites. O sea, la transmisión de valores es más por lo que hacemos que por lo que decimos. Entonces, al final, pues esa madre nunca sabrá, porque murió, si Ujú. Omar ha captado eso que ella le dijo, pero sí, se ve que lo ha captado. Y dice, yo me acuerdo de estas palabras de mi madre, ¿no? Da las gracias a aquella persona que ha tirado algo a la basura que a ti te sirve. Entonces, eso es un valor que le va a acompañar siempre, igual que el de la generosidad, el compartir con otros compañeros, ¿no?, que a lo mejor ese día no han encontrado nada, no pueden vender nada, por tanto, y no van a comer, pues él ha encontrado más y puede compartir la comida, comparte la comida con los demás. Esa generosidad está ya en el grupo, es un valor que comparte todo el grupo. Pero la transmisión de valores muchas veces no nos damos cuenta y lo Ujú. hacemos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Los críos observan rápidamente a las familias, a los adultos, cómo reaccionan ante una dificultad, qué dicen, qué comentarios, y todo eso va impregnando, ¿no? Como el optimismo de Omar, ¿no? Sí. El optimismo y el pesimismo también son valores o contravalores y tú lo impregnas a tus hijos en tu entorno, según cómo reacciones, según si ves la botella medio llena o medio vacía, si les haces que sean animosos, aunque hayan tropezado, que se hayan caído, que se hayan equivocado, venga, no pasa nada, vuelve a intentar, todo eso va quedando, va quedando, va quedando. Y al final son unos valores que son como un marco a través del cual vemos la realidad y funcionamos en el mundo. Casi todos tenemos unos valores que hemos heredado de nuestros padres y otros que vamos adquiriendo a lo largo de la vida también. No todo Ujú. es heredado. Y a veces yo en terapia me he encontrado niños y niñas que no tenían un valor, sino un contravalor, También, precisamente. Y gracias a la terapia, al proceso de terapia, empiezan a vivir el valor auténtico, ¿no? Para que les ayude en su vida a tener un mayor nivel de bienestar y un nivel
de salud mental, ¿no? Más adecuado. O sea que no nos damos cuenta, pero la impronta de los valores se hace desde pequeñitos y esto nos acompaña luego durante toda la vida. Y ese entorno familiar es tan importante incluso para desarrollar el gusto por la lectura. Yo leyéndolo, ¿verdad? Me imagino que la mamá de Omar también le contaba cuentos. Por eso a él le gusta que la señora con la que se encuentra le cuente un cuento y le pide a este niño que aparece también en su vida que le cuente otro cuento. Sí, claro, porque realmente cuando nos ha contado un adulto cuentos, cuando éramos pequeños, eso no se olvida jamás. Eso no se Jamás. olvida, porque se forjaba un vínculo y unos lazos estrechos y era una situación fuera del tiempo y del espacio, como digo, donde algo pasaba, algo mágico. Es más que dos personas, una que habla y otra que escucha. No, no, hay muchas más cosas. Entonces eso deja una huella emocional que dura siempre, que dura siempre. Begoña, pues realmente es un placer escucharte hablar sobre el cuento Los tesoros de Omar y no solo sobre este, sino la colección completa. Espero poderte volver a invitar para que nos hables de otra colección que tienes también con la editorial Desclés, que es Así Aquí y Ahora, ¿no? ahora, sí. Sobre la experiencia de vivir el presente. Sí, sobre aprender a estar centrado, a Ujú. superar las preocupaciones, a estar en silencio, a hacer las cosas con calma, cosas que yo creo que son importantes también en la vida. Sí. Pues agradecer tu tiempo y esta conversación tan agradable. Y Agradecerte a ti, Cristina, y a todos los que nos han escuchado o nos están escuchando al otro sí, lado. eso iba a decir, sí, que agradecer a los que nos han podido escuchar y agradecer también a la editorial que haya propiciado este espacio para Ujú, poder dar un valor mayor a los cuentos, ¿no? Sobre todo en la infancia, porque a través de tu exposición, pues ha sido muy interesante escuchar la experiencia que tienes con ellos y cómo abren muchas vías de comunicación, de posibilidades. ujú. Pues gracias, Cristina, por ofrecerme esta posibilidad, ¿no? Y a la editorial de Esclé por la confianza que tuvo en mí cuando me dio esta oportunidad de publicar tantos libros con ellos. Pues un placer y nos despedimos aquí. Muy Hasta bien. pronto, Begoña. Hasta pronto. Muchas Chao, gracias. chao. Chao.